Imagina un mundo donde el conocimiento no vuela, sino que gatea. Antes de Gutenberg, cada libro era un objeto sagrado, una pieza única esculpida a mano durante meses. La información no era un derecho, sino un privilegio exclusivo de muy pocos. En el silencio de los monasterios, los monjes copistas pasaban sus vidas inclinados sobre pergaminos. Cada letra era trazada con una devoción casi obsesiva. Era un trabajo lento, costoso y profundamente vulnerable al error humano. Un solo libro podía costar lo mismo que una granja o una casa señorial. Esta barrera económica levantó un muro invisible entre la élite intelectual y el resto de la población. Si no tenías oro, el saber permanecía bajo llave. La iglesia y la nobleza controlaban el flujo de lo que se escribía y lo que se leía. Al centralizar la producción de textos, decidían qué verdades eran aceptadas y cuáles debían ser olvidadas. El conocimiento era, ante todo, una herramienta de poder. La gran mayoría de la sociedad vivía en un estancamiento intelectual absoluto. Sin acceso a libros ni a ideas nuevas, las generaciones repetían los mismos patrones durante siglos. La innovación era un concepto extraño y, a veces, peligroso. La información era frágil, un incendio en una biblioteca significaba la pérdida definitiva de un saber irrecuperable. La historia se perdía en el tiempo, encerrada en estanterías inaccesibles para el hombre común. Pero el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Para entender la revolución que cambió la historia, debemos viajar a Maguncia, en el siglo XV. Allí encontramos a Johannes Gutenberg, un hombre obsesionado con una idea que parecía imposible. No era un erudito, sino un orfebre con una visión que trascendía su época. Gutenberg era un emprendedor nato, alguien que vivía al límite de sus recursos y su reputación. Su ambición no era simplemente crear libros, sino democratizar el conocimiento. Sabía que la copia manual era un cuello de botella que asfixiaba el progreso humano. El gran desafío era la velocidad. ¿Cómo producir cientos de copias idénticas sin pasar años con una pluma en la mano? La respuesta no estaba en los libros, sino en las bodegas de vino de su región natal. Gutenberg observó el funcionamiento de las prensas de uva, diseñadas para extraer el máximo jugo con una presión uniforme. Visualizó cómo ese mismo principio mecánico podía aplicarse al papel y la tinta. Fue un salto creativo audaz y revolucionario. Sin embargo, faltaba la pieza clave, los tipos móviles. Gutenberg fundió aleaciones de plomo, estaño y antimonio para crear letras individuales, duraderas y precisas. Podía combinarlas infinitas veces y luego reutilizarlas para nuevas páginas. La alquimia de Gutenberg unió la fuerza bruta de la prensa vitivinícola con la precisión microscópica de la orfebrería. Había nacido un sistema modular capaz de replicar la palabra escrita a una velocidad inaudita. El mundo estaba a punto de inundarse de ideas. Gutenberg no inventó la lectura, pero sí cambió para siempre cómo la consumimos. Su genialidad no fue un rayo de inspiración divina, sino una obsesión técnica. Decidió que la mano del copista era demasiado lenta y propensa al error. El corazón del invento fueron los tipos móviles, pequeñas piezas de una aleación de plomo, estaño y antimonio. Cada letra era un sello individual que podía reorganizarse infinitas veces. Fue el nacimiento de la producción en serie aplicada al pensamiento. Pero, ¿cómo estampar esa tinta sobre el papel con presión uniforme? Gutenberg miró a su alrededor y encontró la respuesta en el campo. Adaptó la prensa de uvas, utilizada tradicionalmente para extraer vino de las cosechas. La adaptación fue un golpe maestro de ingeniería mecánica. El tornillo de madera, diseñado para aplastar uvas, se convirtió en el mecanismo perfecto para aplicar presión constante sobre el papel. La tinta se adhería al metal, creando una impresión nítida y exacta. Por primera vez en la historia, dos libros podían ser idénticos hasta en el más mínimo detalle. Ya no dependíamos de la caligrafía humana, que variaba según el cansancio o el estado de ánimo. La estandarización del conocimiento acababa de comenzar. La velocidad de producción se disparó a niveles inimaginables para un monje del siglo XV. Lo que antes tomaba meses de labor solitaria, ahora podía completarse en cuestión de días por un pequeño equipo. La información, antes un privilegio estático, se volvía ahora una mercancía móvil. Esta arquitectura técnica permitió que las ideas cruzaran fronteras sin distorsiones. Cada página impresa era una copia fiel, un mensaje que viajaba intacto a través de Europa. La máquina de Gutenberg no solo imprimía papel, imprimía el futuro de nuestra civilización. Tras años de pruebas y deudas, Gutenberg finalmente tiene su creación a punto. Su objetivo no era solo imprimir libros, sino crear una obra maestra que desafiara a los escribas. Así nació la famosa Biblia de 42 líneas, el primer gran hito de la industria.
El nombre proviene de las dos columnas de texto que componen cada página. Cada una tiene exactamente 42 líneas, un detalle que hoy parece técnico, pero que entonces era una proeza de alineación. Era una demostración de poder, precisión y eficiencia mecánica. Para lograrlo, Gutenberg tuvo que fundir cientos de tipos de metal de forma idéntica. Cada letra debía encajar a la perfección para que el bloque de texto fuera sólido como una roca. Fue la primera vez en la historia que la uniformidad superó a la mano humana. Producir una sola Biblia requería miles de horas de trabajo y una inversión económica colosal. Sin embargo, comparado con los años que tardaba un monje copista, Gutenberg estaba ganando la carrera. La velocidad de producción acababa de multiplicarse exponencialmente. La belleza del resultado engañaba a muchos, las copias parecían escritas a mano por los mejores calígrafos. Gutenberg quería que su Biblia fuera aceptada por la élite religiosa sin reservas. La tecnología se disfrazaba de tradición para conquistar el mercado. Este proyecto fue, en esencia, la primera apuesta de capital riesgo de la historia moderna. Johann Fust, el prestamista, financió esta locura con la esperanza de un retorno masivo. Fue el bautizo de la imprenta como un negocio de alto riesgo y alta recompensa. La Biblia de 42 líneas no solo llevó la palabra de Dios a más personas, sino que estandarizó el latín escrito. Al imprimir cientos de copias idénticas, se fijaron reglas gramaticales y ortográficas que durarían siglos. El lenguaje comenzaba, por fin, a ser un activo universal. La imprenta no solo imprimía libros, imprimía una revolución. De repente, las ideas ya no estaban encerradas en monasterios aislados. La información comenzó a viajar a la velocidad de un caballo al galope. El caso más explosivo fue la Reforma Protestante de Lutero. Sus críticas a la Iglesia se convirtieron en panfletos que inundaron las calles de Alemania. Lo que antes era un debate local, ahora era un incendio europeo. Las autoridades intentaron frenar la marea, pero era tarde. Una vez que el papel salía de la prensa, no había forma de recogerlo. La censura comenzó a perder su batalla contra la tecnología. Esta democratización alcanzó también a la ciencia. Copérnico y otros visionarios pudieron publicar sus descubrimientos con precisión. Los esquemas y diagramas se copiaban exactamente, eliminando los errores de los escribas medievales. El conocimiento dejó de ser un privilegio de la élite y el clero. Por primera vez, un artesano podía leer los mismos textos que un noble. Las barreras geográficas se desmoronaron ante el poder de la tinta. Europa comenzó a compartir un lenguaje intelectual común. Las ideas circulaban, se discutían y, sobre todo, se cuestionaban. La imprenta no solo nos dio acceso a la información, nos enseñó a pensar por nosotros mismos. La imprenta no solo trajo conocimiento, también sembró un pánico absoluto entre las élites. Por primera vez, las ideas prohibidas podían viajar más rápido que los caballos. El control total sobre la verdad empezaba a resquebrajarse peligrosamente. Los monarcas y la Iglesia comprendieron que un pueblo que lee es un pueblo que cuestiona. La libertad de prensa se convirtió, en cuestión de años, en la mayor amenaza para el orden establecido. El miedo a lo desconocido se transformó en políticas de hierro. Así nació el Index Librorum Prohibitorum, la lista negra de la Iglesia Católica. Si tu libro aparecía ahí, eras un hereje; si lo leías, un conspirador. Fue el primer intento sistemático de censurar la información a escala masiva. No se trataba solo de prohibir textos, sino de quemar la disidencia en plazas públicas. El fuego no solo consumía papel, buscaba erradicar el pensamiento crítico que amenazaba el dogma. El miedo a la verdad se volvió humo y ceniza. Los estados respondieron implementando licencias reales obligatorias para cualquier imprenta. Si querías publicar algo, debías contar con el sello de aprobación del poder. La censura se volvió un trámite burocrático, una red diseñada para atrapar cualquier idea rebelde. Pero el efecto fue justo el contrario, lo prohibido se convirtió en lo más deseado. El mercado negro de libros floreció en sótanos y callejones oscuros de toda Europa. La censura, irónicamente, se convirtió en la mejor campaña de marketing para los autores proscritos. Esta fue la primera gran guerra de la información de la historia moderna. Mientras el poder intentaba cerrar las puertas, la imprenta las abría de par en par. La era de la desinformación y el control apenas estaba comenzando, y no había vuelta atrás. Gutenberg no solo creó una máquina, desató una reacción en cadena. Aquellos primeros caracteres de metal fueron los ancestros directos de los píxeles que hoy iluminan tu pantalla. La democratización del conocimiento comenzó con una prensa de madera y hoy es un flujo infinito de datos. La imprenta rompió las barreras del privilegio y el analfabetismo.
Por primera vez, las ideas pudieron viajar más rápido que los hombres, creando una red invisible que conectó a toda Europa. Fue el primer prototipo de lo que hoy llamamos aldea global. La revolución científica y la ilustración no habrían sido posibles sin la capacidad de replicar hallazgos con exactitud. Cada libro impreso actuó como un servidor de datos físico, preservando la sabiduría humana para las generaciones futuras. El conocimiento dejó de ser efímero para volverse acumulativo. Al mirar hacia atrás, vemos que la prensa mecánica fue la madre de la opinión pública. Permitió que el ciudadano común cuestionara el poder y participara en el debate social. Sin esa chispa inicial, los cimientos de nuestras democracias modernas serían inexistentes. Hoy, la velocidad ha cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. Internet es simplemente una imprenta a la velocidad de la luz, donde cada usuario es un editor potencial. El espíritu de Gutenberg vive en cada clic, en cada post y en cada mensaje enviado. Hemos pasado de la tinta sobre papel a la luz sobre cristal, pero nuestra sed de información es la misma. La imprenta nos enseñó que, cuando el conocimiento es libre, el progreso es inevitable. Somos los herederos de esa primera gran revolución de la información. La historia de Gutenberg es, en el fondo, nuestra propia historia. La tecnología cambia, pero el deseo humano de conectar, aprender y ser escuchados permanece intacto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la invención que cambió el destino de la humanidad.